Y ahora pasamos, José María está ahí revisando, vamos a pasar a la guardería de Villa. Este es otro momento. Bueno, tin, pero con guitarras, ¿no? Porque en esta película hay rock and roll por un tubo, en Al Límite, de Martin Scorsese. Martin Scorsese ha sido siempre un enamorado del rock and roll. Él estuvo en el equipo técnico que rodó Bustos en el 69, pero ya hizo El Último Vals, lo que fue la despedida de The Band, la gran banda que llevó Dylan, que, bueno, tuvo un concierto de despedida con Eric Clapton, Neil Young, y ya era un rodaje de Scorsese. Después ha hecho documentales sobre Rolling Stone, por ejemplo, el tema de Dylan. Es un enamorado del cine, pero también del rock and roll, ¿no? Y en la película Al Límite hay un montón de temazos. El leitmotiv que está siempre al principio es el señor Van Morrison, ¿vale? Pero creo que había algo que se convertía también en leitmotiv en la película y no era Van Morrison, y sí el rock and roll, ¿no? Y la muerte, ¿no? Porque la muerte sobrevuela toda la película. Y si vamos a hablar de rock and roll y muerte, vamos a hablar de cadáveres bien parecidos. Sobre todo por ejemplo. sí, sobre todo del Club de los 27, Los ¿no? El Club de 27. los 27, que ese póker de ases que bueno, que son grandes leyendas del rock que murieron con 27 años. Y bueno, que parecen Morrison, Hendrix y Lennon, pero aquí está el primero del Club de los 27, que es Brian Jones, uno de los miembros fundadores. No está la Janis. No está Janis. Está por aquí dentro, seguro. No te preocupes, aparecerá por algún lado. Aparecerá por algún lado. No era importante. Me ha roto el corazón. Sí, este es un libro que... Victoria, eso no. No puedo. No. Estoy con la ironía, hijo. Me revelo. Este es un aquí libro... poco, que me toca el corazón. Sí, Perdón, este es un libro que compré en el 89, después de 2 años buscándolo. Es de Jordi Serra y Fabra, un clásico de la escritura del rock and roll. Y recuerdo que estaba en un internado y tal, en Almendralejo, y nos ponían unas horas para... ¡Ay, mira! La City de Victoria, de Santa Ana, se llamaba, ¿no? Y teníamos unos cuartos que eso era, pues, 1 metro y medio por 2 o algo así, ¿no? Y estudiábamos, había unos pasillos, estudiábamos, y yo en vez de estudiar, pues me ponía, estaba leyendo esto, y me pillaron porque había un señor, pues, que iba haciendo sus turnos. Pues no había aula, había cueva en ese momento. Sí, como claro, es hace mucho tiempo. Por lo menos en el 89. Entonces me requisaron este libro y tuve que pasar todo el curso diciendo, ostras, el tío como no me lo devuelva. Me lo devolvieron al final. El último día fui allí a buscar mi libro, que seguro que se lo leyó. Si no iba a ser un buen cadáver, es verdad. Sí, pero seguro que se lo leyó. Si algo nos gusta... Sí, quiero pensar que al final se lo leyó y ahora es un fan del rock and roll, dijo que tiene vinilos en su casa. Claro, sí. Entonces, claro, te lo quito para leerlo, claramente. Sí. Pues nada, habrá que empezar por el primero, este es Mick Jagger, ¿no? Pero aquí es una recopilación de los Rolling Stones que es Painting Black, que precisamente era un tema de Brian Jones, y que era un multiinstrumentista que dio aires de citar a las composiciones de Rolling Stone y muy interesantes, ¿no? Tengo aquí otro directo, este ya no está él, esto es un directo del 77, porque él murió, lo encontraron a Brian Jones flotando en la piscina el 3 de julio del 69. Fue la primera carta de la baraja, ¿no? De los 27 años. Brian Jones, que había presentado... Sí. Bueno, era la frase esa, ¿no? De vivir rápido y dejar un bonito cadáver, ¿no? Que se asocia por un lado en el jazz, por otro lado, no sabría fijarte ahora mismo el tema. Sí, porque si hablamos del jazz de los 50 y de la droga, también te daría para mucho rock and roll, ¿eh? Bueno, es que ahí... Es que está muy asociado a la heroína, vamos, las drogas duras, vamos, tanto de Bert, ¿no? Que Charlie Parker, como la propia Billie Holiday. Coltrane, Swallow, Supreme. Sí. Miles Davis tuvo unas épocas muy malas, ¿vale?
la droga y la música siempre han estado muy unidas, sobre todo esos niveles de clubs, de conciertos y demás, ¿no? Y bueno, antes de los conciertos de rock and roll, de los festivales, pues había sobre todo festivales de folk, festivales de jazz, ¿no? Pero en el 67 es el Festival de Monterrey, que es el primer festival rock de la historia. Son cuatro CDs lo que tengo aquí, recopilatorios. Y mira, precisamente Ravi Shankar tocando el sitar indio. Y es que viene un libro estupendo en medio, ¿vale? La movida está en que lo montó Phillips de los Mamas and the Papas. Y apareció por allí un músico negro de sangre cherokee que había abandonado los Estados Unidos de la mano del bajista de Chad Chandler, el bajista de los Animals, que lo descubrió en Estados Unidos en una gira de los Animals, se lo llevó a Inglaterra y volvió a Estados Unidos convertido en un dios de la guitarra, y era Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, que curiosamente lo presentó al público americano el propio Brian Jones, ¿no? De Hendrix, pues tengo bastantes cosillas. Es curioso porque de Hendrix hay discos oficiales como Acid Ball and Love, ¿vale? Que es el disco con el que descubrí la maravilla que era con la guitarra, en el sentido de que, no sé si lo he contado alguna vez por aquí, ¿no? De que no entendía cómo empezaba ese disco, que eran ruidos que no parecían tener mucho sentido, hasta que te ponías en medio de los dos altavoces y notabas como con la guitarra estaba haciendo como si tú estuvieras en mitad de una carretera y escucharas los coches pasar. Y pasaba en un momento dado una ambulancia, ¿no? Hecho con la guitarra, ¿no? Y yo decía, pero, ostras, pero qué tío. Entonces, pues, él muere el 18 de septiembre de 1970, se ahoga en su propio vómito, qué bonito. Y empiezan a salir un montón de discos piratas que llegan hasta nuestros días, ¿no? Esto es una película documental que se hizo, ¿no? Que muy bonita y tal. Y cosas tan cutres como, por ejemplo, esta, con Descartes, con cuando empezó a tocar para bandas acompañando en los 50, que tocó con Little Richard. Se dice que Little Richard lo echó porque era más escandaloso que él, ¿no? En el escenario, ¿no? Y luego barbaridades como esta, grabaciones para la radio en cinco vinilos, que viene aquí material por un tubo y presentaciones incluso de cada tema, ¿no? Es una pasada. Ahora llegamos, evidentemente, a la que estaba esperando Frank, porque sale además un tema en la película de Al Límite, que es de Big Brother and the Holding Company. Big Brother and the Holding Company era un grupo underground de la costa oeste de los Estados Unidos, con guitarras ahí, y pillaron una cantante que se puede ver aquí en el medio, porque esto es una representación de cada canción, ¿vale? Ya aparece Janis Joplin, el famosísimo Ball and Chain, y todo en un disco cuya portada es de Robert Crumb. Pone el sello de aprobación de Los Ángeles del Infierno. Robert Crumb, que es el gran referente del cómic underground y que sin embargo nunca fue del rock and roll, aunque lo tomaran como gurú, ¿no? Él siempre era más de música más antigua, ¿no? Es curioso, ¿no? La Joplin, pues bueno, este es su famoso último disco que le pilló la muerte pues ya en octubre del 70, pues que tuvo una sobredosis y se mareó y se partió un poco la cabeza en la caída y tal. Este es un disco magnífico, siempre a descubrir, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, las antologías y demás. Con Hendrix había compartido el escenario en Monterrey, en el Festival de Bustos, donde tenían que llegar los músicos en helicóptero porque había medio millón de hippies allí viendo aquello. Y bueno, hay libros preciosos como este, ¿vale? Un pedazo de mi corazón, que hace referencia a una de sus canciones, A Piece of My Heart, sí. Y es un libro precioso, os podéis imaginar, ¿no? ¿Vale? Ella, pues, esa mujer triste, ¿no? Que decía que siempre con su botella de whisky, era feliz cantando en el escenario, aunque se desgarraba en el escenario. Decía que era como tener un orgasmo, ¿no? Y cantar encima de un escenario. Y que su voz, pues eso, desgarraba la música y la llevaba a unos límites que, fue una de las primeras grandes estrellas del rock and roll, ¿no?
Y bueno, el último en discordia, pues evidentemente el amigo Jim, el primer disco que aplicaron sus conocimientos en la UCLA, la Universidad de Cine de Los Ángeles, para hacer uno de los primeros videoclips de la historia, que es el Break Through, ¿no? Aunque el primer éxito de este disco fue el Light My Fire, que era una composición del guitarrista Robbie Krieger, ¿vale? El siguiente, Strange Days, que tiene temas como People Are Strange, que se han utilizado en películas como Jóvenes Ocultos y en 1000 películas más, ¿no? Muy de Freaks, ¿no? La playa de los monstruos, el Waiting for the Sun, que era un poco irregular, esos parades que era demasiado artificioso tal vez, ¿no? Que aunque viene una composición que emulaba a la de los dos primeros discos, como The End, que The End, por cierto, me enamoró cuando vi por primera vez Apocalypse Now, esas primeras imágenes de Apocalypse Now y el The End de los Doors, ese Edipo, ¿sabes? Cantando sobre el napalm, ¿no? Y el resurgimiento en los últimos discos, ¿no? Como el Morrison Hotel, que es una barbaridad de rock and roll, y el LA Woman, cuyo tema principal grabó la voz pues sentado en el retrete de un cuarto de baño, ¿no? Eran los dos volviendo al rock primigenio. A Morrison, evidentemente, le pasó lo mismo que al resto y no tanto como a Hendrix, ¿no? Está la mítica foto de la sesión de fotos que tuvo, ¿no? Y esto es un disco que salió posterior con música de los propios Doors, American Prayer, un disco que curiosamente pues pone en vinilo las grabaciones que había hecho Jim grabando poemas suyos y demás, ¿no? Son poemas que aparecen en la película de Oliver Stone, que rodó a principios de los 90, película que se basaba en el libro Jinetes de la Tormenta, escrito por John Despont, el batería, quizá el más ajeno a lo que era la figura de Jim Morrison. Quizá por eso también es bueno leer este libro, porque es más desmitificador y era más el que le cabreaba cómo se comportaba en directo Jim Morrison, ¿no? Que bueno, así, mítico el momento en el que lo detuvo la policía en pleno escenario y en Miami, el famoso concierto de Miami, pues aquello fue un escándalo y lo arrestaron por supuestamente tuvo un juicio por enseñar sus partes nobles en público, ¿no? Este es un momento en el que lo detienen en directo en uno de los conciertos y aquí pues aparece también en el famoso concierto de Miami que fue un absoluto escándalo. Entonces este es el resumen, digamos, de la muerte y del rock and roll, que también conocerá Martin Scorsese, y guardo muchos más cadáveres en el armario para una segunda parte en cuanto haya otra película que le dé pie a las guitarras. Así que Arturo, no te preocupes que esto lo vende mañana en El Rastro, tú no te preocupes por su espacio. Sí, pues. Una colección de vinilo tiene ahí, ¿eh? Sí. Y lo que ha sacado en otros programas, de verdad. Sí, yo lo llamamos al principio la Casa Museo de José María porque puede comprar entrada y exponerlo, de verdad. Sí. Además, todos son cosechas del 86 al 90 y poco, que es cuando empieza el CD y empiezo ya a comprar CDs, ¿no? Pero esa parte, esos años comprando vinilo, fue una cosa. Y además ha hecho un homenaje, lo que hablamos antes de la empatía, no sé si te has fijado hablando de las muertes de los músicos. Bueno, este se ahogó en su vómito, bueno, este otro... ¿He enseñado la peli de Oliver Stone? No, no las he enseñado. Es para despistar. Joder, la película... Sí, la película es curiosa porque es una película que yo la disfruté muchísimo. Era un rollo ir conmigo al cine porque cuando se estrenó la película yo ya llevaba como 3 biografías de Morrison y libros de letras y demás. O sea, era un rollo verla mirada. Porque sí, porque esto no. Y recuerdo que cuando se anunció la película yo imaginaba al comienzo con Riders on the Storm sonando, ¿no? Que empezaban con una tormenta sonando y hablaba de un asesino que hacía autostop, ¿no? Y su cerebro se retorcía como un lagarto y tal, ¿no? Y recuerdo que dijeron, la película de Oliver Stone empieza con la toma de un desierto, por el tema de los indios y tal. Digo yo, pero tiene que empezar con Gil desde la tormenta. Si está lloviendo, ¿cómo va a empezar en un desierto? Pues empieza la película de Oliver Stone en un desierto y empiezan a sonar las gotas de lluvia y la música de Riders on the Storm. Entonces estaba yo en el cine diciendo, sí. Y recuerdo que hice pellas en el internado de Almendralejo para jugarme a ver la película y volví a verla un tiempo después, precisamente en Almendralejo, que era verano, era un cine de verano donde la pantalla era una manta, una sábana enorme y encima tenía barra. Entonces yo con los amigos ahí tomando cubatas y la película como iba cada vez a más,
dentro de lo que era la paranoia de Morrison y cómo cada vez lo veía todo más distorsionado, el aire movía la pantalla del cine y era entre el rock and roll, los cubatas y las imágenes que salían en pantalla, pues nuestro momento peyote en el desierto fue aquel. Muy bien. Deja esta puesto que en un momentito. Sí. Ya. Para nosotros tenemos cine de verdad, ¿no? Como tú Sí. en Montijo. Ahí. Ay, lo que tuvimos. Ahora, yo quiero contigo, hacer Cachila dos Mar. apuntes. Uno de Yanis, que a mí me encanta. Tiene, bueno, ya compuso muy pocas canciones. De hecho, en Per y el Anthology son casi las mismas canciones. Pero a mí hay un directo que es el Live in Amsterdam, que me parece una barbaridad. De los que he escuchado me parece el mejor. Y luego de los dos, que es el disco 2 de 2, que a mí me parece un discazo de pe a pa, está construido de una manera única. Break and You to the Other Side, ábrete al otro lado y acaba con This is the End, ¿no? Acaba con el final. Que además fue censurada la canción en el vinilo, ¿no? Que la cortaron y Morrison tuvo muchas cosas, muchas revelaciones, ¿no? Un teléfono que hablaba con Dios que le regaló Andy Warhol, como aparece en la película, o que enseñaba el pene con esos pantalones de cuero en la televisión, y claro, eso Hay no... una anécdota, bueno, estuvo el guiado con Nico de Velvet Underground y hubo una relación entre dos de mis grupos favoritos, ¿no? De Velvet Underground y los dos, ¿no? Pero hablando de penes, ya para, si total, la de barbaridades que hemos dicho en el programa de hoy, por favor. había una serie de, había unas groupies unas groupies que perseguían por allí a los rockeros de la época, ¿no? Y hacían moldes de escayola de las partes nobles de los rockeros con los que se acostaban, ¿no? Y montaron incluso exposiciones, ¿no? Y en uno de los traslados, yo no sé qué pasó, que se cayó la más valiosa, que era la más voluminosa, que era la de Jimi Hendrix, precisamente. Cachis la mar. Joder.